Alexander Stone estaba sentado en su enorme sala de estar, contemplando las luces de la ciudad a través de los ventanales del techo de Florida. La vista desde su ático valía millones, pero esa noche se sentía como contemplar un cuadro que había visto demasiadas veces. Todo a su alrededor gritaba éxito, pero se sentía completamente vacío por dentro. La habitación era perfecta en todos los sentidos. Muebles de cuero italiano que costaban más que los coches de la mayoría. Obras de arte originales colgadas en las paredes que nunca parecían alegrarle. Una lámpara de araña de cristal que brillaba como diamantes, pero se sentía tan fría como el hielo. Y allí, en la esquina, estaba su última adquisición, un hermoso piano de cola que había pertenecido a algún músico famoso décadas atrás. Alexander había comprado el piano hacía 3 semanas en una subasta. El vendedor no paraba de hablar de su historia, de cómo se había tocado en conciertos por todo el mundo, de lo diferente que era su sonido. Había pagado $2 millones por él sin pestañear. No porque tocara el piano. No lo hacía. No porque le gustara la música. Ya casi no lo escuchaba. Lo compró porque podía. Y porque comprar cosas era más fácil que lidiar con el vacío en el pecho. Su teléfono vibró sobre la mesa de centro de mármol. Otro mensaje de su abogado sobre los papeles del divorcio. Otro recordatorio de que su matrimonio de 20 años se había derrumbado como un castillo de naipes. Victoria se había llevado la mitad de todo, lo que aún le dejaba con más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero también se había llevado a sus 2 hijos, y esa pérdida era peor que cualquier golpe financiero. Los niños apenas le hablaban. Ahora, cuando respondían a sus llamadas, sus voces eran educadas, pero distantes. Habían elegido el lado materno, ¿y quién podía culparlos? Él había estado ausente la mayor parte de sus vidas, enterrado en salas de juntas y negocios mientras ellos crecían sin él. El éxito le había costado todo lo que realmente importaba. Alexander se acercó al piano y pasó los dedos por su superficie pulida. La madera era suave y cálida, probablemente lo más hermoso de su apartamento. Presionó una de las teclas y una nota clara y pura llenó el silencio. Era un sonido lleno de posibilidades, pero no tenía ni idea de cómo crear música a partir de él. Dot, su asistente, había llamado antes para hablar sobre la organización benéfica Gaila que organizaría el mes siguiente. Algún evento para la educación infantil, el tipo de cosas que hacían los ricos para sentirse mejor consigo mismos. Había sugerido contratar entretenimiento. Tal vez un pianista para tocar música de fondo mientras la gente comía comida cara y firmaba cheques que pudieran pagar fácilmente. Consigue que alguien toque esto, le dijo, señalando el piano. Quiero reírme de cómo el dinero no puede comprar el verdadero talento. Las palabras habían salido amargas y duras, pero así sonaba todo últimamente. Se había convertido en ese tipo de persona. Antes le disgustaba la gente cínica, despectiva, que trataba a la gente como si fueran objetos para comprar y vender. La verdad era que no quería reír. Quería sentir algo, cualquier cosa que no fuera este entumecimiento constante. Quería recordar cómo era conmoverse por algo hermoso, preocuparse por algo más allá de los precios de las acciones y los márgenes de beneficio. Pero esos sentimientos parecían tan lejanos como las estrellas. Fuera de su ventana, Alexander se sirvió un vaso de whisky de una botella que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El líquido quemaba al tragar, pero era un ardor familiar. Había estado bebiendo más últimamente, no lo suficiente como para llamarlo un problema, pero lo suficiente para acallar las voces en su cabeza que susurraban sobre todo. Cosas que había perdido. Pensó en su padre, fallecido hacía 5 años. El anciano había construido su empresa tecnológica desde cero, trabajando 16 horas al día y durmiendo en su oficina. Alexander había heredado no solo el negocio, sino también el afán de su padre por triunfar a cualquier precio. Ahora tenía un patrimonio de $15,000 millones, pero también estaba completamente solo. La ironía no se le escapaba. Podía comprar lo que quisiera, ir a cualquier parte del mundo,
conocer a quien quisiera. Los presidentes atendían sus llamadas. Los famosos lo invitaban a sus fiestas. Las revistas de negocios ponían su rostro en sus portadas. Pero hacía meses que no tenía una conversación real con otro ser humano. Todos los que hablaban con él querían algo: dinero, favores, contactos. Nadie quería simplemente hablar. Sus reflejos lo miraban desde la superficie pulida del piano. A sus 52 años, todavía se veía bien. Los entrenadores personales y los costosos productos para el cuidado de la piel lo mantenían en forma. Su cabello era canoso ahora, lo que, según su estilista, lo hacía. Parecía distinguido, pero sus ojos parecían cansados, más viejos de lo que eran. Eran los ojos de alguien que había olvidado cómo tener esperanza. El silencio en el apartamento era ensordecedor. Había despedido a sus empleados meses después del divorcio, prefiriendo estar solo a tener gente cerca a la que le pagaban para fingir que se preocupaban por él. El personal de limpieza venía por la noche cuando él no estaba. Personas invisibles que mantenían su mundo impecable sin que él tuviera que verlos. Alexander se sentó en el banco del piano y miró fijamente la tecla. 80 rectángulos blancos y negros que, de alguna manera, creaban toda la música del mundo. Había tomado clases de niño, pero su padre lo consideraba una pérdida de tiempo. La música no da dinero, había dicho el anciano. Céntrate en lo que importa. Ahora, rodeado de todo lo que supuestamente importaba, Alexander se preguntaba si su padre se habría equivocado. Tal vez la música era lo que más importaba. Tal vez era lo que hacía que todo el dinero y el éxito valieran la pena. Pero ya era demasiado tarde para aprender. Tenía los dedos entumecidos por años de escribir y firmar documentos. Su corazón estaba demasiado endurecido por años de tratar todo como una transacción comercial. La ciudad zumbaba bajo sus pies. Millones de personas viviendo sus vidas, enamorándose, criando familias, encontrando alegría en las cosas sencillas. Observó a las parejas caminar de la mano por las aceras, allá abajo, y sintió una punzada de envidia tan aguda que lo dejó sin aliento. ¿Cuándo fue la última vez que había tomado la mano de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que se rió sin calcular la ventaja social? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo porque le hacía sentir bien? Alexander cerró la tapa del piano y regresó a su ventana. Mañana traería más reuniones, más tratos, más formas de ganar dinero. No necesitaba la caridad. Gaila aparecería, le importara o no. La gente le estrecharía la mano y le diría lo maravilloso que era por regalar un dinero que nunca echaría de menos. Y él sonreiría y se haría el generoso multimillonario sin sentir absolutamente nada por dentro. Pero esa noche, en el silencio de su jaula dorada, Alexander Stone tomó una decisión. Encontraría a alguien que tocara el piano en su gala. Alguien real. Alguien que pudiera hacer música con significado. Tal vez si él mismo no podía sentir nada, al menos podría ver a alguien más sentir algo auténtico. Tal vez eso bastaría para recordarle lo que era ser humano. No tenía ni idea de que esta simple decisión lo cambiaría todo. Que en tan solo unas semanas, una mujer en la que nunca había reparado se sentaría a su piano y tocaría música que le abriría el corazón tan bien guardado. Que sus manos callosas crearían más belleza que todo su dinero, y que le enseñaría la diferencia entre tenerlo todo y tener algo que importara. Por ahora, Alexander Stone era solo un multimillonario solitario. En un apartamento silencioso, rodeado de cosas caras que no significaban nada, pero el cambio se avecinaba, impulsado por una música que él aún no podía imaginar. María Rodríguez empujaba su carrito de limpieza por el vestíbulo de mármol de la Torre Blackwood exactamente a las 9 de la noche. El edificio estaba casi vacío, solo unos pocos guardias de seguridad y el equipo de mantenimiento nocturno. Era su momento favorito del día, cuando los ejecutivos, ocupados, volvían a casa con sus familias y ella podía trabajar en paz. Llevaba 3 años limpiando este edificio, pero aún se asombraba cada vez que pasaba por el vestíbulo.
Los suelos estaban tan brillantes que podías verte reflejada en ellos. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo como fuegos artificiales congelados. Todo era perfecto, caro y frío. Tan diferente de su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, donde sus dos hijos adolescentes probablemente hacían los deberes en la mesa de la cocina. Dot. María se prendió la identificación al uniforme y revisó su hoja de tareas. Esa noche volvía a trabajar en los pisos superiores. Los áticos donde vivía la gente realmente rica. No le importaba el trabajo extra. Los áticos pagaban mejor y necesitaba cada dólar que pudiera conseguir. Dot a los 43. María llevaba más de 15 años limpiando edificios de oficinas. No era la carrera con la que soñaba de pequeña, pero la vida tenía una forma de cambiarte los planes. Su esposo Carlos había muerto en un accidente de construcción cuando sus hijos eran pequeños. Un día, él estaba allí despidiéndose con un beso y prometiéndole arreglar el grifo que goteaba ese fin de semana. Al día siguiente, era viuda con 2 hijos y un montón de facturas. Había probado otros trabajos después de la muerte de Carlos. Había trabajado en un restaurante, pero el horario no era el adecuado para los niños. Intentó trabajar en una tienda, pero el sueldo era demasiado bajo. Limpiar de noche funcionaba porque los niños ya tenían edad suficiente para estar solos y el sueldo era suficiente para alimentarlos y darles techo. No era glamuroso, pero era un trabajo honesto. El ascensor la llevó sin problemas al piso 47. María había limpiado cada centímetro de este edificio a lo largo de los años. Sabía que ejecutivos dejaban sus oficinas desordenadas y cuáles estaban ordenadas. Sabía quién se quedaba trabajando hasta tarde y quién se iba temprano. Conocía sus hábitos, sus rutinas, sus pequeños secretos, pero ellos no la conocían a ella. Para ellos, era invisible. Solo una pieza más de la maquinaria del edificio. Dot. A María no le importaba ser invisible la mayor parte del tiempo. Le facilitaba el trabajo que la gente no la viera. Podía trabajar eficientemente sin charlas intrascendentes ni conversaciones incómodas. Pero a veces, tarde por la noche, cuando estaba sola en esas costosas oficinas, se preguntaba cómo sería ser vista. Que alguien le preguntara su nombre, cómo le había ido el día o si tenía algún sueño más allá de fregar. El ático estaba tranquilo esa noche. María empezó con las oficinas más pequeñas, abriéndose paso hacia el gran apartamento de la esquina. Quitó el polvo de los muebles, vació la basura y fregó los pisos. El trabajo era repetitivo, pero había aprendido a encontrar paz en él. Había algo satisfactorio en tomar un espacio desordenado y dejarlo limpio de nuevo. Mientras trabajaba, María tarareaba en voz baja. Era una vieja canción que su padre le había enseñado de pequeña. Había sido músico en México, tocando la guitarra en restaurantes y bodas. Cuando la familia se mudó a Estados Unidos, él consiguió trabajo en una fábrica, pero seguía tocando música en casa. Le enseñó a María a tocar el piano en un viejo teclado que había comprado en una venta de garaje. Esos eran algunos de sus recuerdos más felices, sentada junto a su padre ante ese pequeño teclado, aprendiendo a hacer música juntos. Había muerto hacía 10 años, pero a veces aún oía su voz cuando tocaba. La música nace del corazón, mía. Él solía decir, no importa si el piano es elegante o antiguo. Lo que importa es lo que sientes. María llevaba años sin tocar el piano. Tras la muerte de Carlos, vendió el teclado para comprar comida. No había espacio para la música cuando solo intentaba sobrevivir, pero ella seguía tarareando sus canciones mientras trabajaba, y a veces tocaba melodías al volante mientras conducía entre trabajos. Esa noche, había dejado el ático de Alexander Stone para el final. Era el apartamento más grande del edificio y siempre tardaba más en limpiarse. María había oído a los demás limpiadores hablar de él, de lo rico que era, de cómo acababa de divorciarse, de cómo nunca hablaba con ninguno de ellos. Lo había visto varias veces a lo largo de los años, siempre con trajes caros, siempre serio y distante.
María abrió la puerta del ático y entró. El apartamento era impresionante, como de revista. Todo era perfecto y parecía caro, pero también se sentía vacío, como una casa preciosa donde en realidad no vivía nadie. Empezó por la cocina, que apenas se usaba. El refrigerador estaba casi vacío, salvo por los envases de comida para llevar y las botellas de agua caras. La estufa parecía como si nunca se hubiera encendido. Era la cocina de alguien que comía en restaurantes. Mientras María recorría el apartamento, notó lo silencioso que estaba. No había fotos familiares en las mesas, ni dibujos infantiles en el refrigerador, ni señales de que alguien riera, llorara o viviera realmente en ese espacio. Era como un museo de la riqueza. Impresionante. Pero entonces vio el piano. María se detuvo en seco al entrar en la sala de estar. Allí, junto a los enormes ventanales, estaba el piano más hermoso que jamás había visto. Era un piano de cola, negro y brillante, con elegantes curvas que parecían fluir como la música misma. No se parecía al pequeño teclado que su padre le había comprado. Este era el tipo de piano que cualquier pianista de concierto soñaba con tocar. María se acercó lentamente, casi con miedo de acercarse demasiado. Nunca había visto un piano tan hermoso fuera de una sala de conciertos. La madera estaba tan pulida que podía verse reflejada. Las teclas eran de un marfil perfecto, sin un solo rasguño ni mancha amarilla. Este piano probablemente costaba más de lo que ganaría en toda su vida. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola y luego tocó suavemente una de las teclas. El sonido que salió fue increíble, puro, claro y rico. Parecía llenar el vacío del apartamento con calidez. María presionó otra tecla, luego otra, tocando una melodía sencilla que su padre le había enseñado. Décadas atrás, el sonido era tan hermoso que le hizo llorar. Este piano no solo era caro, era mágico. Cada nota sonaba perfecta y auténtica. María se encontró tocando la melodía con ambas manos. Su memoria muscular se apoderó de ella después de todos estos años sin un piano. Lo que ella no sabía era que Alexander Stone estaba en su estudio trabajando hasta tarde con unos papeles de negocios. Había oído el piano y supuso que había dejado música sonando en el equipo de sonido. Pero cuando fue a apagarlo, se dio cuenta de que el sonido provenía de la sala. Alexander se acercó sigilosamente a la puerta y se asomó. Allí estaba su señora de la limpieza, una mujer a la que nunca antes había mirado, sentada al piano tocando la música más hermosa que jamás había oído. Sus manos se movían sobre las teclas con seguridad y gracia. Tenía los ojos cerrados y una leve sonrisa en su rostro. Parecía estar en completa paz. La música que tocaba no era sofisticada ni complicada. Era sencilla y sincera, como una conversación entre viejos amigos. Pero era lo más real que Alexander había escuchado en años. No era música que se tocaba para impresionar a nadie ni para ganar dinero. Era música que se tocaba por el puro placer de hacer música. Alexander se quedó paralizado en la puerta, temeroso de moverse y romper el hechizo. Compró este piano por capricho, sin esperar que nadie lo tocara. Ahora bien, esta mujer, la desconocida que limpiaba su apartamento le estaba dando vida de una forma que jamás imaginó posible. Mientras María tocaba, Alexander sintió algo que no había sentido en años. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sintió una opresión en el pecho. La música tocaba algo muy profundo en él, algo que creía muerto. Por primera vez en meses, se sintió verdaderamente despierto cuando terminó la canción. María se quedó sentada en silencio un momento, con las manos aún sobre las teclas. Recordaba a su padre, recordaba la alegría que habían compartido al componer música juntos. Entonces recordó dónde estaba y qué se suponía que debía estar haciendo. Se levantó rápidamente y volvió a su carrito de limpieza. Alexander se retiró a su estudio, con el corazón latiéndole con fuerza. Intentó concentrarse en su trabajo, pero solo podía pensar en la música. ¿Quién era esta mujer?
¿Cómo aprendería a tocar así? ¿Y por qué su simple melodía lo conmovía más que todos los conciertos caros a los que había asistido? Durante el resto de la noche, mientras María terminaba de limpiar su apartamento, Alexander se encontró atento a cualquier sonido proveniente de la sala. Pero ella no volvió a tocar. Terminó su trabajo en silencio y se fue sin que él le dirigiera la palabra. Pero algo había cambiado en ese momento. La mujer invisible se había hecho visible y el piano silencioso había encontrado su voz. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero sus vidas estaban a punto de conectarse de forma hermosa e inesperada. Alexander no podía dejar de pensar en la música. Durante 3 días, intentó concentrarse en su trabajo, pero cada vez que se sentaba en su escritorio, oía esas hermosas notas en su cabeza. Había repetido ese momento una y otra vez. La señora de la limpieza sentada al piano, con el rostro sereno y contento, sus manos moviéndose sobre las teclas como si estuviera conversando con una vieja amiga. Nunca antes les había prestado atención al personal de limpieza. Venían por la noche, cuando él solía estar en cenas de negocios o trabajando hasta tarde en la oficina. Cuando estaba en casa, se quedaba en su estudio, ignorando el suave sonido de las aspiradoras y los trapeadores. Pero ahora se preguntaba por la mujer que tocaba su piano. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde había aprendido a tocar así? ¿Sabía cuánto lo había conmovido su sencilla melodía? El jueves por la noche, Alexander tomó una decisión que incluso él mismo se sorprendió. En lugar de irse a su cena habitual en el club privado, se quedó en casa. Le dijo a su asistente que estaba trabajando en un proyecto importante y que no quería que lo molestaran. Luego se sentó en su estudio con la puerta entreabierta, esperando exactamente a las 21:15. Oyó el timbre del ascensor y el suave sonido de las ruedas rodando por el suelo de mármol. Su corazón empezó a latir más rápido, como si fuera un adolescente esperando su primera cita. Esto era una locura. Era multimillonario, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. ¿Por qué estaba nervioso por hablar con la señora de la limpieza? Alexander escuchó a María recorrer su apartamento, siguiendo su rutina habitual. Empezó por la cocina, luego pasó a las habitaciones y luego a los baños. La oía tararear suavemente mientras trabajaba, la misma melodía que había tocado en el piano. El sonido le hizo sonreír, algo que no había hecho en semanas. Cuando la oyó entrar en la sala, Alexander respiró hondo y salió de su estudio. María estaba quitando el polvo de la mesa de centro, de espaldas a él. Todavía no lo había notado. Por un momento, simplemente la observó trabajar. Era más baja de lo que esperaba, quizá de unos 40 años, con el pelo canoso recogido en una sencilla coleta. Sus movimientos eran eficientes y cuidadosos, como alguien que se enorgullecía de hacer un buen trabajo. «Disculpe», dijo Alexander en voz baja, sin querer sobresaltarla. María se giró, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Llevaba 3 años trabajando en ese edificio y nunca un residente le había hablado directamente. Su primer pensamiento fue que estaba en apuros. Quizás alguien la había visto tocar el piano. Quizás estaba a punto de perder su trabajo. «Lo siento, señor», dijo rápidamente, con la voz ligeramente temblorosa. «No sabía que estabas en casa. Puedo volver más tarde si lo prefieres». «No, por favor, no te vayas», dijo Alexander, levantando las manos en un gesto tranquilizador. «Quería hablarte del piano». A María se le encogió el estómago. La habían pillado. Nunca debería haber tocado ese hermoso instrumento. Probablemente costó más de lo que ganaría en 10 años. «Lo siento mucho, señor Stone. Sé que no debería haberlo tocado. Estaba limpiando alrededor, y escuché lo bien que sonaba, y no pude evitarlo. No volverá a suceder, lo prometo». Alexander se sorprendió por su respuesta. Pensó que estaba en problemas. Se disculpaba por crear el momento más hermoso que había vivido en años. «No estás en problemas», dijo con suavidad. «Te escuché tocar la otra noche. Fue increíble».
María lo miró con recelo. La gente rica no suele felicitar a la empleada. Tal vez esto era una especie de prueba. Yo solo lo toqué por un minuto, dijo con cuidado. No dañé nada. Tocas de maravilla, dijo Alexander, y lo decía en serio. Nunca había oído ese piano sonar tan vivo. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Algo en su voz hizo que María se relajara un poco. No parecía enojado. Parecía genuinamente curioso. Mi padre me enseñó de pequeña, dijo ella. Era músico en México. Siempre decía que la música era el lenguaje del corazón. Alexander sintió un escalofrío en el pecho. Tu padre parece un hombre sabio. ¿Cuál era esa canción que estabas tocando? Se llama Dei Padre, de Ricardo. Recuerdos de mi padre, dijo María. La escribió para mi madre cuando eran jóvenes. Trata sobre cómo el amor puede sobrevivir a todo, incluso a la muerte. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Hace años que no la toco. Ya no tengo piano. ¿Tú no tienes piano?, preguntó Alexander genuinamente sorprendido. Pero tocas tan bien. Seguro que debes practicar en algún sitio. María casi se rió ante la pregunta. ¿Practicar? Tenía 3 trabajos solo para pagar el alquiler y comprar comida para sus hijos. ¿Cuándo tendría tiempo para practicar? ¿De dónde sacaría el dinero para un piano? Vendí mi teclado hace años, dijo simplemente. Después de que murió mi esposo, necesitaba el dinero para otras cosas. La simpleza con la que lo dijo fue como un puñetazo en el estómago para Alexander. Mientras él compraba pianos de $2 millones por capricho, esta mujer se había visto obligada a vender su única conexión con la música solo para sobrevivir. Nunca había pensado en lo que sería perder algo que amaba por no poder conservarlo. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. Eso debe haber sido duro. María se encogió de hombros. La vida es dura a veces. Uno hace lo que tiene que hacer por su familia. Empezó a recoger sus productos de limpieza. Debería volver al trabajo. No quiero interrumpir tu velada. Espera, dijo Alexander, sorprendiéndose a sí mismo con su urgencia. ¿Podrías tocarme algo? Por favor. María lo miró fijamente. ¿Quieres que toque tu piano? Compré ese piano hace 3 semanas, dijo Alexander. Nunca lo había oído tocar bien. Ni siquiera sé si está afinado. La otra noche lo hiciste sonar como si cantara. Me encantaría volver a oírlo. María dudó. Era como entrar en un mundo diferente, uno al que no pertenecía. Pero el piano la llamaba. Lo había pensado todos los días desde que tocó esas teclas. No soy muy buena, dijo. No he tenido clases en 30 años. Eres mejor de lo que crees, dijo Alexander con dulzura. Por favor. María miró el piano y luego volvió a mirar a Alexander. Había algo en sus ojos que no esperaba ver en la soledad de un multimillonario. Parecía alguien que había olvidado lo que se siente al disfrutar de algo simple y hermoso. De acuerdo, dijo finalmente, pero solo una canción. Alexander observó a María acercarse al piano. Se sentó con cuidado, ajustando la banqueta como si se estuviera preparando para un concierto. Sus manos se posaron sobre las teclas por un instante, y él pudo ver cómo se armaba de valor. Entonces empezó a tocar. La música que llenaba la sala no se parecía en nada a lo que Alexander había escuchado jamás en salas de conciertos ni en teatros de ópera. No era técnicamente perfecta. Había algunas notas perdidas, algunos momentos en los que sus dedos titubeaban, pero estaba llena de algo que a esas interpretaciones perfectas les faltaba: alma. María tocó una canción que parecía contar una historia. Empezó suave y triste, como alguien que llora solo en la oscuridad. Luego se hizo más fuerte, más esperanzadora, como el sol saliendo después de una larga noche. La melodía daba vueltas y vueltas, a veces clásica, a veces con toques de jazz y blues. Era como escuchar la historia de alguien contada a través de la música. Alexander se encontró conteniendo la respiración. Las lágrimas corrían por su rostro, y ni siquiera intentó enjugárselas. Esto no era solo música.
Era pura emoción convertida en sonido. Cada nota significaba algo. Cada pausa contaba una historia. Esta mujer estaba tomando su dolor, su esperanza y su amor, y convirtiéndolos en algo hermoso. Cuando la canción terminó, el silencio en la habitación se sintió sagrado. María permaneció sentada con las manos aún sobre las teclas, los ojos cerrados. Derramó su corazón en esa música, y ahora se sentía vacía y llena a la vez. Ese era Alexander. Empezó a hablar, pero se detuvo. ¿Qué palabras podrían describir lo que acababa de experimentar? Era lo más hermoso que jamás había escuchado. María abrió los ojos y lo miró. Este hombre poderoso, este multimillonario que podía comprar cualquier cosa en el mundo, tenía lágrimas en el rostro. Su sencilla música lo había conmovido. Gracias, dijo en voz baja. No, gracias, dijo Alexander. No había sentido algo así en años. ¿Cuál era esa canción? No lo sé, dijo María con sinceridad. Solo toqué lo que sentía. Mi padre me enseñó que la mejor música viene de dentro, no de un libro. Alexander la miró fijamente. Ella acababa de crear algo hermoso de la nada. Sacó música de su corazón y la hizo realidad. Él poseía empresas, edificios, obras de arte que valían millones. Pero nunca había creado nada que importara. Nunca había hecho cualquier cosa que pudiera conmover a otra persona hasta las lágrimas. ¿Tocarías otra cosa?, preguntó. Dot. María miró el reloj de la pared. Aún le quedaban 3 pisos por limpiar y no podía permitirse perder el trabajo. Pero algo en el rostro de Alexander la hizo asentir. Una canción más. Esta vez tocó algo más ligero, más alegre. Era una canción que su padre solía poner cuando estaba triste. Una melodía que siempre la hacía sonreír. Mientras tocaba, se olvidó de la limpieza, el trabajo y las facturas. Se olvidó de la diferencia entre su mundo y el de Alexander. Solo existía la música que conectaba 2 corazones a través del silencio. Cuando terminó, Alexander supo que su vida había cambiado para siempre. Esta mujer, esta desconocida que limpiaba su apartamento, acababa de darle el mejor regalo que alguien le había dado jamás. Le había recordado lo que se sentía ser humano. Después de esa noche, Alexander no podía concentrarse en nada. Se sentaba en las reuniones de la junta directiva pensando en la música de María. Intentó leer informes financieros, pero solo oía la melodía que ella había tocado. Por primera vez en su vida adulta, los negocios le parecían insignificantes comparados con cualquier otra cosa. Empezó a buscar excusas para quedarse hasta tarde en la oficina, programando su regreso a casa para que coincidiera con el horario de limpieza de María. Se decía a sí mismo que solo quería oírla tocar de nuevo. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. María había despertado algo en el que creía muerto: la capacidad de maravillarse, de conmoverse por la belleza, de conectar con otro ser humano. Al no tener ningún objetivo, María, en cambio, estaba aterrorizada. Se había esforzado tanto por ser invisible, por hacer su trabajo sin llamar la atención. Ahora, el hombre más rico del edificio sabía quién era. Peor aún, la había visto al piano, vulnerable y expuesta. Ella seguía esperando a que cayera la otra pata para quejarse con su supervisor o encontrar alguna razón para que la despidieran. Pero Alexander no se quejó. En cambio, empezó a dejarle notitas. La primera fue sencilla. Gracias por la hermosa música. Siéntete libre de tocar el piano cuando quieras. María se quedó mirando la nota durante 10 minutos intentando entender qué clase de juego era. Los ricos no les daban permiso a las señoras de la limpieza para tocar sus cosas caras. La semana siguiente, Alexander dejó otra nota. Me he estado preguntando sobre esa canción que tocabas. ¿Tu padre escribía muchas canciones? Esta asustó aún más a María. Le hacía preguntas personales, intentaba aprender sobre su vida. Había pasado 3 años siendo invisible, y ahora alguien la veía de verdad. Alexander esperó ansiosamente su respuesta,
pero María no le contestó. Tenía demasiado miedo de cruzar límites que no entendía. Así que intentó un enfoque diferente. Empezó a quedarse en casa las noches que ella limpiaba. No se escondía en su estudio, sino que trabajaba en la sala, donde ella no podía evitarlo. Buenas noches, María, dijo la primera vez que intentó este enfoque. Había aprendido su nombre por los registros de seguridad del edificio, aunque tuvo cuidado de no dejar que supiera cómo María se quedó paralizada. Buenas noches, señor Stone. Mantuvo la mirada baja, concentrada en sus productos de limpieza. Por favor, llámame Alexander, dijo con suavidad. Y por favor, no dejes que te impida tocar el piano. Traje algo de trabajo aquí específicamente porque esperaba oírte tocar. María lo miró con recelo. ¿Quieres que toque mientras trabajas? No se me ocurre nada que prefiera escuchar, dijo Alexander con sinceridad. Tu música me ayuda a pensar. Hace que todo lo demás parezca más claro. De alguna manera, así comenzó su extraña rutina. 3 noches a la semana, Alexander trabajaba en su sala mientras María limpiaba. Y todas las noches, ella se sentaba al piano y tocaba. A veces tocaba canciones que su padre le había enseñado. A veces tocaba melodías que inventaba sobre la marcha. Alexander aprendió a leer sus estados de ánimo a través de la música. Canciones tristes cuando estaba preocupada por sus hijos, música de enojo cuando había tenido un día difícil, melodías suaves cuando se sentía en paz. Lentamente, con cuidado, comenzaron a hablar. Alexander se enteró de que María tenía 2 hijos, gemelos de 16 años llamados Diego y Sofía. Se enteró de que tenía 3 trabajos para mantenerlos. Limpiaba el edificio de oficinas por la noche, trabajaba en una lavandería durante el día y hacía tareas domésticas para algunos clientes privados los fines de semana. Se enteró de que había estado casada con su novio de la secundaria, un trabajador de la construcción llamado Carlos, quien murió en el derrumbe de un edificio de andamios cuando los gemelos tenían 8 años. No sé cómo lo haces, dijo Alexander una noche después de que María le contara sobre correr de un trabajo a otro, apenas tener tiempo para comer, 3 trabajos y criar a 2 adolescentes sola. Eres más fuerte que nadie que conozco. María lo miró con sorpresa. No soy fuerte. Solo hago lo que tengo que hacer. Cualquier madre haría lo mismo. No, dijo Alexander con firmeza. No todos lo harían. No todos podrían. Estás criando a 2 hijos, trabajando 3 trabajos, y aún así encuentro tiempo para hacer música hermosa. Eso requiere una fuerza increíble. María nunca se había considerado fuerte. Siempre había sentido que apenas se mantenía a flote. A una crisis de ahogarse. Pero cuando Alexander lo dijo, casi pudo creer que era cierto. Alexander también aprendió otras cosas. Aprendió que María había querido ser profesora de música de joven, pero la vida se lo impidió. Aprendió que todavía ayudaba a sus hijos con las tareas todas las mañanas antes de dormir, aunque estaba agotada de trabajar toda la noche. Aprendió que le enviaba dinero a su anciana madre en México todos los meses, aunque eso significara que a veces se quedaba sin cosas que necesitaba. ¿Y tus sueños?, preguntó Alexander una noche. Hablas de los sueños de tus hijos, de las necesidades de tu madre, del recuerdo de tu difunto esposo, pero ¿qué hay de lo que quieres? María guardó silencio un buen rato. Dejé de tener sueños cuando murió Carlos. Finalmente dijo, los sueños son para quienes tienen el lujo de pensar en el mañana. Solo intento superar el día de hoy. Sus palabras golpearon a Alexander como un puñetazo. Allí estaba una mujer con más talento y carácter que nadie que él hubiera conocido, y había renunciado a sus sueños porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Mientras tanto, él tenía todo lo que cualquiera podría desear y nunca había apreciado realmente nada. Deberías tener sueños, dijo en voz baja. Todos deberían tener sueños. María lo miró con algo que podría haber sido lástima. Señor Stone Alexander, usted vive en un mundo diferente. En su mundo, la gente tiene sueños y los hace realidad.
En mi mundo, la gente tiene sueños y aprende a vivir sin ellos. Alexander quería discutir, decirle que los sueños eran posibles para todos. Pero era lo suficientemente inteligente como para saber que sonaría condescendiente, viniendo de alguien que nunca había tenido que elegir entre pagar el alquiler y comprar comida. En cambio, simplemente escuchó mientras ella tocaba otra canción. Esta más triste de lo habitual. Mientras tanto, María estaba descubriendo cosas sobre Alexander. 2. Se enteró de que había estado casado durante 20 años con una mujer que lo había abandonado porque, según ella, se había convertido en un extraño. Se enteró de que tenía 2 hijos que rara vez lo llamaban y que habían decidido vivir con su madre porque apenas conocían a su padre. Se enteró de que había construido un imperio empresarial, pero no tenía verdaderos amigos, nadie que se preocupara por él por lo que era, en lugar de por lo que podía hacer por ellos. Tengo todo lo que creía querer, le dijo Alexander una noche. Pero lo cambiaría todo por lo que tú tienes con tus hijos. La forma en que hablas de ellos, la forma en que se te ilumina la cara. Te quieren de verdad. No a tu dinero ni a tu éxito, solo a ti. Son buenos niños. María dijo que nunca se quejan, ni siquiera cuando las cosas se ponen difíciles. Diego quiere ser ingeniero. Sofía quiere ser doctora. Estudian muchísimo. Aunque tienen que ayudar con las tareas del hogar, y a veces, cuidar a los niños de los vecinos para ganar dinero extra. Alexander estaba asombrado de lo orgullosa que estaba de sus hijos. De cuánta alegría encontraba en sus logros a pesar de todas las dificultades. Sus propios hijos tenían todas las ventajas que el dinero podía comprar. Pero él había estado demasiado ocupado para notar sus logros o apoyar sus sueños. Eres una buena madre, dijo. Tienen suerte de tenerte. María sonrió, y Alexander se dio cuenta de que era la primera vez que la veía realmente feliz. Soy la afortunada, dijo. Le dan sentido a mi vida. A medida que pasaban las semanas, Alexander se encontraba deseando estas conversaciones más que cualquier otra cosa en su vida. Las historias de María sobre sus hijos, los recuerdos de su padre, su silenciosa fortaleza ante los constantes desafíos. Estos se convirtieron en los momentos más brillantes de sus días. Empezó a salir temprano del trabajo, a cancelar eventos sociales, a rechazar invitaciones a fiestas exclusivas. Nada parecía tan importante como sentarse en su sala a escuchar a María tocar el piano y hablar de su vida, pero su creciente amistad se veía complicada por las enormes diferencias en sus mundos. Alexander quería ayudar a María a darle dinero para encontrarle un mejor trabajo y resolver sus problemas con su riqueza. Pero cada vez que lo insinuaba, María se distanciaba y formal, recordándole los límites entre ellos. No quiero caridad, le dijo con firmeza una noche cuando él sugirió que podía ayudar a pagar la universidad de su hijo. He trabajado duro por todo lo que tengo. No quiero limosnas. No sería caridad, dijo Alexander. Sería amistad. María lo miró con tristeza. No podemos ser amigos, Alexander. En realidad no. Eres un multimillonario dueño de edificios y empresas. Yo soy una señora de la limpieza que solo intenta sobrevivir. Vivimos en mundos diferentes. Pero la música nos unió, protestó Alexander. Cuando tocas, ninguna de esas diferencias importa. La música es solo música, dijo María. Pero Alexander podía oír la incertidumbre en su voz. No cambia quiénes somos ni de dónde venimos. Alexander quería discutir. Pero podía ver el miedo en los ojos de María. Tenía miedo de acercarse demasiado, miedo de que la lastimaran, miedo de perder la poca estabilidad que había construido para ella y sus hijos. Él entendía ese miedo aunque no le gustara. Pero tarde por la noche, cuando Alexander yacía en su cama vacía pensando en la música de María y sus historias, sabía que se equivocaba en una cosa. La música no era solo música. Era el lenguaje del corazón, tal como había dicho su padre. Y en ese lenguaje, él y María se entendían perfectamente.
La pregunta era si alguna vez encontrarían el coraje para hablar ese idioma fuera del espacio seguro de su sala de estar, donde un multimillonario y una señora de la limpieza podían sentarse al piano y fingir que el resto del mundo no existía. Alexander llevaba semanas planeando su evento benéfico anual, pero por primera vez en años, le importaba hacerlo especial. Normalmente, estos eventos eran solo negocios. Gente adinerada reuniéndose para firmar cheques y sentirse bien consigo misma. Pero este año era diferente. Este año tenía una idea que lo emocionaba y lo aterrorizaba a la vez. Llevaba días dándole vueltas. Desde que su asistente le había traído la lista final de invitados, 300 de las personas más influyentes de la ciudad estarían allí. Políticos, empresarios, famosos, miembros de la alta sociedad, gente que se movía en los mismos círculos que él. Gente que entendía de dinero y poder, pero que había olvidado cómo sentir algo real. ¿Y si pudiera darles algo genuino? ¿Y si pudiera compartir el regalo que María le había dado, el recordatorio de que aún había belleza en el mundo, música que podía llegar al alma? Cuanto más lo pensaba Alexander, más convencido estaba de que María debía actuar en la gala. No como entretenimiento contratado, sino como algo más importante, como un recordatorio de lo que realmente importaba. Pero sabía que no sería fácil convencerla. Durante las últimas semanas, María le había dejado claro que quería mantener su amistad separada del resto de sus vidas. Se sentía cómoda tocando el piano para él en la privacidad de su apartamento, pero nunca había aceptado nada que la expusiera a su mundo. Alexander pasó días intentando encontrar la manera de abordar el tema. Practicaba mentalmente diferentes discursos, imaginando cómo reaccionaría María. Sabía que debía tener cuidado. Una palabra equivocada y ella podría desaparecer de su vida para siempre. Finalmente, un jueves por la noche a principios de marzo, Alexander decidió que no podía esperar más. El baile era en solo 3 semanas, y si María iba a actuar, necesitaría tiempo para prepararse. María llegó a su hora habitual, saludando a Alexander con la cálida sonrisa que se había convertido en el mejor momento de su día. Se había sentido más cómoda con él con el paso de las semanas, menos formal, más dispuesta a compartir historias de su vida. Esa noche, parecía particularmente feliz. A Sofía la aceptaron en la sociedad de honor de la escuela, le dijo María mientras preparaba sus artículos de limpieza. Se ha esforzado mucho para conseguirlo. Estoy tan orgulloso de ella, sonrió Alexander con sinceridad. Había aprendido a disfrutar de oír hablar de los hijos de María, aunque nunca los había conocido. Gracias a sus historias, Diego y Sofía se habían vuelto reales para él. Niños inteligentes y trabajadores que aprovechaban al máximo cada oportunidad a pesar de las circunstancias. Es maravilloso, dijo Alexander. Deberías estar orgulloso. Estás criando hijos increíbles. María sonrió radiante mientras empezaba a quitar el polvo de los muebles. Diego también ha estado trabajando en sus solicitudes para la universidad. Quiere estudiar ingeniería, como te dije. Su profesor de matemáticas dice que tiene un talento increíble. Alexander observó a María trabajar, notando el cuidado con el que manejaba sus cosas caras, el orgullo en su voz cuando hablaba de sus hijos. Esta era su oportunidad. María, dijo con cuidado. Tengo algo que quiero preguntarte. Algo importante. María levantó la vista de la mesa que estaba limpiando, percibiendo de inmediato la seriedad en su tono. ¿Qué pasa? Alexander respiró hondo. Voy a organizar una fiesta benéfica en 3 semanas. Es para la educación infantil, para ayudar a chicos como Diego y Sofía a conseguir becas para la universidad. Me gustaría que actuaras. María lo miró fijamente un buen rato, con el paño congelado en la mano. ¿Actuar? ¿Tocar el piano? Explicó Alexander. ¿Para los invitados? Llevo semanas pensándolo y no me imagino a nadie mejor. Tu música es justo lo que esta gente necesita escuchar. María dejó el paño y dio un paso atrás. ¿Quieres que toque el piano en una fiesta para ricos? No es solo una fiesta, dijo Alexander rápidamente.
Es para recaudar fondos. Recaudamos dinero para becas cada año. El año pasado, recaudamos más de $2 millones para ayudar a los chicos a ir a la universidad. María negó con la cabeza lentamente. Alexander, no puedo hacer eso. No soy ese tipo de músico. Solo soy alguien que toca el piano en su tiempo libre. Esa gente espera profesionales, verdaderos intérpretes. Tú eres un verdadero intérprete, insistió Alexander. Eres más real que cualquier músico que haya escuchado. Cuando tocas, la gente siente algo. Eso es lo que importa. Pero yo soy la señora de la limpieza, dijo María, con la voz ligeramente alzada por el pánico. Esta gente sí sabe quién soy. Lo sabrán. Limpio sus oficinas y friego sus suelos. No querrán oírme tocar el piano. Pensarán que es una broma. Alexander sintió que se le rompía un poco el corazón al ver el miedo en su voz. Había estado tan concentrado en compartir su don con el mundo que no había considerado del todo lo que le costaría ser expuesta de esa manera. No eres solo la señora de la limpieza, dijo con suavidad. Eres música. Eres artista. Eres una de las personas con más talento que he conocido. María se rió, pero no tenía gracia. Alexander, vives en una burbuja. En tu mundo, quizá el talento sea lo único que importa. Pero en el mundo real, la gente como yo no toca para gente como ellos. Les servimos bebidas, limpiamos lo que ensucian y permanecemos invisibles. ¿Y si no se lo dijéramos? Preguntó Alexander desesperado. ¿Y si te presento como un músico talentoso que descubrí? No tienen por qué saber nada más de ti. Eso lo sabría, dijo María con firmeza. Sabría que fingía ser algo que no soy. Sabría que en cuanto descubrieran la verdad, me mirarían de otra manera. Alexander guardó silencio un momento, intentando comprender su perspectiva. Había pasado toda su vida en un mundo donde el dinero abría todas las puertas, donde el éxito se medía por el patrimonio y el estatus social. Había olvidado que, para la mayoría de la gente, cruzar las barreras sociales no solo era difícil, sino peligroso. Entiendo por qué tienes miedo, dijo finalmente. Pero María, tu música es demasiado hermosa para mantenerla oculta. Cuando tocas, le recuerdas a la gente lo que significa ser humano. Esta gente necesita ese recordatorio. María se dejó caer pesadamente en una de las costosas sillas de Alexander, algo que nunca había hecho. No entiendes lo que me pides. Quieres que entre en una sala llena de las personas más poderosas de la ciudad y actúe para ellos como si perteneciera allí, pero no pertenezco. He pasado toda mi vida aprendiendo dónde pertenezco y dónde no. Tal vez sea hora de desafiar esas reglas, dijo Alexander. Tal vez sea hora de mostrarles a esas personas que el talento y el corazón importan más que el dinero y los contactos. María lo miró con algo que podría haber sido lástima. Crees que se trata de demostrar algo, pero para mí se trata de sobrevivir. Tengo 2 hijos que dependen de mí. No puedo permitirme perder mi trabajo por haberme vuelto demasiado mayor. No perderás tu trabajo, prometió Alexander. Me aseguraré de eso. ¿Cómo puedes asegurarte?, preguntó María. ¿Y si tus amigos deciden que no les gusta que la empleada se haga pasar por su igual? ¿Y si se corre la voz de que me estoy subestimando? Los ricos hablan, Alexander. Recuerdan cosas. Pueden complicarnos la vida a gente como yo. Alexander se dio cuenta de que estaba enfocando todo esto mal. Había estado pensando como un hombre de negocios, intentando resolver las objeciones de María con promesas y garantías, pero esto no era un trato de negocios. Se trataba de la dignidad de una mujer, la seguridad de su familia, su sentido de quién era y dónde pertenecía en el mundo. Lo siento, dijo. Debería haberlo pensado mejor. Simplemente no me acuerdo. Cuando imaginé a esa gente escuchando tu música, viendo cómo es el verdadero talento, pensé que podría cambiar algo para ellos y para ti. María se ablandó ante la sinceridad en su voz. Sé que tienes buenas intenciones. Y te agradezco que pienses que vale la pena compartir mi música.
Pero Alexander, he trabajado muy duro para construir una vida estable para mis hijos. No puedo arriesgarme por un sueño. ¿Y si no fuera un riesgo? Preguntó Alexander. ¿Y si pudiera garantizar que no te pasaría nada malo, pase lo que pase? ¿Cómo podrías garantizarlo? Alexander se quedó callado un momento, pensando, ¿y si no actuaras como María, la limpiadora? ¿Y si actuaras como mi invitada, como alguien a quien invité específicamente por tu talento? Pero la gente seguiría descubriendo quién soy realmente. Quizás, admitió Alexander, pero para entonces ya te habrían oído tocar. Ya se habrían conmovido con tu música. Es más difícil descartar el talento de alguien una vez que lo has experimentado. María se levantó y se acercó al piano, pasando los dedos por el borde. ¿De verdad crees que mi música es tan buena? Creo que tu música es extraordinaria, dijo Alexander. Sinceramente, creo que es justo lo que esa gente necesita escuchar, aunque aún no lo sepan. María se quedó callada un buen rato, sopesando todo lo que Alexander había dicho. Una parte de ella estaba aterrorizada por la idea de actuar ante un público tan importante. Pero otra parte, la que había soñado con ser profesora de música de joven, estaba intrigada por la posibilidad. Si decía que sí, dijo lentamente, ¿qué tendría que hacer? Alexander sintió una oleada de esperanza. Simplemente toca una o dos canciones, lo que te resulte cómodo. Te presentaría al público y luego tú. Siéntate al piano y comparte tu don. ¿Qué les dirías de mí? Lo que quieras que les diga o nada. Solo quería que escucharan que eres una música talentosa. María se sentó al piano y tocó algunas notas suaves, pensando. La música la ayudó. Sus pensamientos la ayudaron a superar sus miedos y sus esperanzas. Mi padre siempre decía que la música era para compartir. Ella lo dijo en voz baja. Él dijo, guardarte la música para ti era como esconder una vela debajo de una cesta. Tu padre tenía razón, dijo Alexander. María tocó otra melodía, esta vez más compleja, más segura. Si hago esto, quiero elegir mis propias canciones. Quiero tocar música que signifique algo para mí. Las siguientes 3 semanas lo cambiaron todo para Alexander y María. Lo que empezó como una simple petición de tocar el piano se había convertido en algo mucho más grande. Una oportunidad para que María entrara en un mundo en el que nunca imaginó entrar y para que Alexander compartiera el don más preciado que había descubierto. A la mañana siguiente de que María aceptara actuar, Alexander hizo algunas llamadas discretas, habló con el administrador del edificio, su asistente y otras personas clave que estaban haciendo los arreglos, sin explicarle exactamente por qué. Quería darle tiempo a María para practicar sin preocuparse por sus otras responsabilidades. Cuando María llegó a su turno ese jueves por la noche, encontró una nota esperándola en el mostrador de seguridad. El piano está disponible para que lo uses durante el día cuando quieras. He arreglado tu acceso al ático. Por favor, no te sientas obligada a limpiar durante el tiempo de práctica. Solo concéntrate en tu música. Alexander. María se quedó mirando la nota un buen rato. Nunca había tenido acceso a un piano de verdad durante el día. Durante 3 semanas, pudo practicar cuando quisiera con el instrumento más hermoso que jamás había tocado. Parecía un sueño, pero también como pisar terreno peligroso. Ese primer día, María llegó al edificio al mediodía después de terminar su turno matutino en la lavandería. Y antes de recoger a los gemelos del colegio, se sintió extraña subiendo al ascensor al ático en pleno día, vestida con su ropa de siempre en lugar de su uniforme de limpieza. El guardia de seguridad la miró con curiosidad cuando le mostró la nota de Alexander, pero le dio la tarjeta de acceso sin rechistar. El apartamento de Alexander se sentía diferente a la luz del día. La luz del sol se filtraba por los enormes ventanales, iluminando y calentando todo. El piano parecía brillar con la luz natural, invitándola a sentarse y tocar. María pasó 2 horas ese primer día simplemente reencontrándose con el instrumento. Tenía los dedos oxidados por años sin practicar con regularidad,
y tuvo que esforzarse para recordar canciones que antes se sabía de memoria. Pero poco a poco la música volvió a ella. La voz de su padre parecía susurrarle al oído, guiando sus manos, recordándole lecciones de antaño. Con el paso de los días, María se acostumbró a la rutina. Ella trabajaba en la lavandería hasta las 11 de la mañana y luego iba al apartamento de Alexander a practicar hasta las 3 de la tarde, cuando tenía que irse para estar en casa cuando Diego y Sofía salieran de la escuela. Al principio, practicaba las canciones que recordaba de su infancia. Piezas clásicas que su padre le había enseñado, canciones folclóricas de México, melodías sencillas que le recordaban a viejas amigas. Pero a medida que ganaba confianza, María comenzó a experimentar. Empezó a mezclar diferentes estilos, añadiendo ritmos de jazz a melodías clásicas, creando nuevos arreglos de canciones antiguas. El piano parecía responder a su toque, sacando a relucir sonidos que nunca había podido crear en su viejo teclado. Alexander, mientras tanto, se ocupaba de sus propios preparativos. Tenía que elegir qué contarle a la gente sobre María, cómo presentarla sin que se sintiera expuesta ni incómoda. Decidió hacerlo simple. Descubrió que era una música talentosa, alguien cuyo arte merecía ser escuchado. Él no mentiría, pero no daría información que pudiera hacer que la gente la juzgara antes de escucharla tocar. Una semana antes de la gala, Alexander llegó temprano a casa y encontró a María ensayando. Estaba tan absorta en su música que no lo oyó entrar. Él se quedó en la puerta observándola tocar algo que nunca había oído, una pieza compleja y hermosa que parecía contar una historia de lucha y esperanza. Cuando terminó, Alexander aplaudió suavemente. María se giró, sorprendida pero sonriendo. «Fue increíble», dijo Alexander. «¿Qué fue?» «Algo en lo que he estado trabajando», dijo María, con un ligero rubor en sus mejillas. «He estado intentando escribir mi propia música como hacía mi padre». «¿Tú escribiste eso?», preguntó Alexander asombrado. «María, eso fue mejor que cualquier cosa que haya escuchado en cualquier sala de conciertos». María bajó la mirada hacia sus manos. «Probablemente no sea lo suficientemente bueno para tu música. Quizás debería limitarme a los clásicos». «No», dijo Alexander con firmeza. «Esa pieza es justo lo que la gente necesita escuchar. Es real. Es honesta. Es hermosa. ¿La tocarás en el gaila?». María dudó. Tocar música de otros la hacía sentir más segura. Tocar su propia composición sería como desahogarse frente a 300 desconocidos. «No sé. ¿Y si no les gusta?». «Les encantará», dijo Alexander. «¿Cómo no? Pero lo más importante es tu música. Sale de tu alma. Eso es lo que la hace especial». Mientras hablaban, Alexander notó que María parecía cansada. Llevaba 2 semanas trabajando en 3 empleos y practicando piano a diario. La preparación le estaba pasando factura. «María», dijo con suavidad, «tengo una idea. ¿Qué tal si te tomas unos días libres de tus otros trabajos para concentrarte en la gala?». María negó con la cabeza al instante. «No puedo permitirme faltar al trabajo. Cada día que no trabajo es dinero que mi familia no tiene». Alexander había anticipado esta respuesta. «¿Y si cubro lo que hubieras ganado?». «No como caridad», añadió rápidamente. Al ver su expresión, «pero como pago por el tiempo extra que estás dedicando a preparar la actuación». «Alexander, te dije que no quiero tu dinero». «No es mi dinero», dijo Alexander. «Es el pago por tu trabajo. Estás trabajando para preparar esta actuación como cualquier músico profesional. Mereces ser compensado por ese tiempo». María guardó silencio un buen rato, visiblemente dividida. Su lado práctico sabía que unos días libres la ayudarían a prepararse mejor. Estaba agotada de intentar equilibrar todo y el estrés estaba afectando su práctica. Pero aceptar el dinero de Alexander era como cruzar una línea que no estaba segura de estar lista para cruzar. «¿Y si lo cobramos por adelantado?», sugirió Alexander en contra del pago que recibirás por actuar en el gaila. «¿Me vas a pagar por actuar?». «Por supuesto»,
A todos los artistas se les paga. Este es un compromiso profesional. Finalmente, María asintió a regañadientes. Bueno, pero quiero que anotes exactamente cuánto para que ambos tengamos claro de qué se trata. Al día siguiente, María llamó a su trabajo diciendo que estaba enferma por primera vez en 3 años. Se sentía culpable por mentir, pero también sentía una emoción de libertad que no había experimentado desde pequeña. Durante 3 días enteros, su única responsabilidad sería la música. Pasó esos días viviendo de forma diferente a como lo había hecho en años. Se despertaba de forma natural en lugar de con la alarma. Desayunaba a una hora normal en lugar de comer lo que encontraba mientras corría entre trabajos. Pasaba horas al piano, no solo practicando, sino explorando, creando, recordando lo que se sentía ser artista en lugar de solo una superviviente. Diego y Sofía notaron el cambio en su madre de inmediato. Se habían acostumbrado a verla cansada y estresada, siempre corriendo de una responsabilidad a otra. Ahora parecía más ligera, más como la madre que recordaban de cuando eran pequeños y su padre aún vivía. «Mamá, te ves diferente», dijo Sofía una noche mientras María la ayudaba con la tarea. «Más feliz. Me estoy preparando para algo especial», le dijo María a su hija. «Algo que nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer». Les contó a las gemelas sobre la gala, aunque intentó restarle importancia. No quería que se preocuparan por ella ni que les crearan expectativas demasiado altas. Pero en secreto, estaba orgullosa de que vieran a su madre como algo más que alguien que trabajaba en varios empleos para pagar las cuentas. Por una noche, volvería a ser artista. 2 días antes de la gala, Alexander resolvió otro problema que María ni siquiera había mencionado. Cuando llegó a casa ese jueves por la noche, encontró una bolsa de ropa colgada en el pasillo con el nombre de María. «¿Qué es esto?», preguntó María al verla. «Algo para que te pongas para la gala», dijo Alexander. «Sé que estabas preocupada por tener la ropa adecuada para un evento tan formal». María abrió la bolsa con cuidado y se quedó sin aliento. Dentro estaba el vestido más hermoso que jamás había visto. Elegante pero no llamativo, sofisticado pero no intimidante. Era azul profundo, el color de la medianoche, con líneas sencillas que favorecían cualquier figura. «Alexander, no puedo aceptar esto», dijo María, mientras sus dedos acariciaban la suave tela con anhelo. «¿Por qué no? Todo artista necesita el vestuario adecuado para su actuación. Esto debe haber costado una fortuna». «Lo que costó no importa. Lo que importa es que te sientas segura y hermosa cuando actúas. Mereces lucir tan elegante como suenas». María sostuvo el vestido frente a sí misma y se miró en el espejo. Por un instante, pudo imaginarse en la Guya sentada ante un piano de cola con ese hermoso vestido, tocando su música para un público que respetaba su arte. La imagen era a la vez emocionante y aterradora. «Hay algo más», dijo Alexander en voz baja. Le entregó una pequeña caja. «Estos son de mi abuela. Ella también era pianista, aunque no con tanto talento como tú». Dentro de la caja había unos sencillos pendientes de perla, clásicos y atemporales. «Alexander, no puedo usar las joyas de tu abuela. Ella hubiera querido que las usara alguien que entendía la música como ella». Alexander dijo: «Además, son prestados. Puedes devolverlos después de la actuación». María se miró en el espejo con el vestido y los pendientes. Y por primera vez, pudo imaginarse en la gala de Alexander. Parecía alguien capaz de sentarse al piano y captar la atención del público. «Gracias», dijo en voz baja. «Por todo, por creer en mí, por darme esta oportunidad, por tratarme como si importara». «Sí que importas, Alexander». Suspiro. «Tu música importa. Tu talento importa. Importas». La noche de la gala llegó con un calor inusualmente cálido para marzo. María se paró frente al espejo de su dormitorio, mirándose con el vestido y las perlas de la abuela de Alexander. Apenas reconoció a la mujer que la miraba. Durante años,
Se había visto solo como una madre, una trabajadora, alguien que se mimetizaba con el resto. Esa noche, parecía digna de un escenario. Le temblaban las manos mientras aplicaba el sencillo maquillaje que Sofía le había ayudado a elegir. Su hija estaba emocionadísima de ayudar a su madre a prepararse, como si se estuvieran preparando para la noche más importante de sus vidas. Y María supuso que lo eran. «Mamá, pareces una princesa», le había dicho Diego al verla, con la voz llena de asombro y orgullo. Ninguno de sus hijos la había visto nunca vestida para algo más elegante que una reunión de padres y maestros. «Vas a estar increíble», añadió Sofía, abrazándola con cuidado para no arrugar el vestido. «Solo recuerda lo que siempre decía el abuelo, juega con el corazón». María había organizado que la señora Chun, de la casa de al lado, se quedara con las gemelas. Mientras las besaba para despedirse, intentó no pensar en cuánto podría cambiarlo todo esa noche. Si se avergonzaba, si fracasaba estrepitosamente, al menos sus hijos recordarían que su madre había intentado algo valiente. Alexander le había enviado un coche, lo cual le pareció surrealista. María nunca había viajado en limusina. El conductor fue amable y profesional, tratándola como a cualquier otra pasajera importante. Mientras conducían por la ciudad hacia el hotel donde se celebraba la gala, María observó pasar las calles familiares e intentó calmar su corazón acelerado. El hotel era uno de esos lugares. María había pasado por allí cientos de veces, pero nunca imaginó entrar. Esa noche, los fotógrafos tomaban fotos de los invitados a su llegada. Coches caros se alineaban en la calle. Mujeres con vestidos de diseñador y hombres con smokines perfectos entraban como si fueran los dueños del mundo. El chofer de María se detuvo en la entrada y un asistente uniformado le abrió la puerta. Por un momento, se quedó paralizada. Esta era su última oportunidad de cambiar de opinión, de pedirle al conductor que la llevara a casa, donde pertenecía. Pero entonces pensó en la voz de su padre, en la música que la esperaba en su interior, en Alexander creyendo lo suficiente en ella. Para arriesgar su reputación, ella bajó del coche con toda la dignidad que pudo. El salón de baile del hotel era la habitación más hermosa que María había visto jamás. Lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre mesas redondas vestidas con manteles blancos y flores frescas. Las paredes estaban decoradas con elegantes cortinas, y en un extremo de la sala se encontraba un magnífico piano de cola que rivalizaba con el propio instrumento de Alexander, María. Intentó no mirar fijamente mientras la acompañaban a una pequeña habitación detrás del salón de baile, donde podría esperar hasta su actuación. Los invitados seguían llegando, cenando y charlando. No actuaría hasta después de los discursos y la subasta, cuando la gente estuviera relajada y, con suerte, receptiva a la música a través de la puerta entreabierta. Podía oír los sonidos de la fiesta, las risas, las conversaciones, el tintineo de copas caras. Esta era la gente de Alexander, la élite de la ciudad, políticos cuyos nombres reconoció de las noticias. Líderes empresariales cuyas empresas empleaban a miles de personas. Celebridades que había visto en revistas mientras esperaban en las filas del supermercado. Alexander la encontró como una hora después de la noche. Se veía guapo con su smoking, pero María podía ver el nerviosismo en sus ojos, igual que el de ella. «¿Cómo te sientes?», preguntó con suavidad. «Aterrorizada», admitió María. «¿Y si no les gusta? ¿Y si me olvido de la música? ¿Y si me tiemblan tanto las manos que no puedo tocar?». «Entonces te detienes, respiras y vuelves a empezar», dijo Alexander. «Esta gente no espera perfección. Espera autenticidad. Y eso es exactamente lo que les darás». Se sentó a su lado y, por un momento, solo fueron dos amigos apoyándose mutuamente en lugar de un multimillonario y su señora de la limpieza. «María, quiero que sepas que pase lo que pase esta noche, ya lo has logrado. Me has recordado cómo suena la verdadera belleza. Has cambiado mi vida». María sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado.
Tú también has cambiado la mía. Me hiciste recordar que soy más que alguien que sobrevive. Tú eres él. Me ayudó. Recuerda que soy alguien que crea. Alexander le apretó la mano. ¿Estás lista? María respiró hondo y asintió. Tan lista como yo. El salón se había quedado en silencio cuando Alexander subió al escenario para presentarla. María observaba desde bambalinas mientras él observaba el mar de rostros expectantes. Eran sus compañeros, su círculo social, personas cuyas opiniones importaban en su mundo. Esta noche, comenzó Alexander, quiero compartir algo especial con ustedes. Hace unos meses, compré un hermoso piano para mi apartamento, pero nunca lo escuché cantar de verdad hasta que conocí a una música extraordinaria que me recordó de qué se trata realmente la música. Me recordó que el arte más bello no proviene de una formación costosa ni de escuelas prestigiosas, sino del corazón humano. Damas y caballeros, den la bienvenida a María Rodríguez. Los aplausos fueron corteses cuando María subió al escenario, pero podía sentir la curiosa escalera. Sabía lo que estaban pensando. ¿Quién era esta mujer desconocida que Alexander había elegido para presentar? En su exclusiva sala de conciertos. Podía percibir su escepticismo, su suposición de que probablemente era la hija o la protegida de alguien. Alguien con conexiones a pesar de su nombre desconocido. María se sentó en el banco del piano y lo ajustó con cuidado. El instrumento era hermoso, diferente al de Alexander, pero igualmente magnífico. Puso las manos sobre las teclas y sintió la familiar comodidad del marfil fresco bajo sus dedos. Por un instante, la habitación quedó en completo silencio. 300 pares de ojos la observaban, esperando que demostrara que pertenecía allí. María cerró los ojos y pensó en su padre, en su creencia de que la música era el lenguaje del corazón, en todas las canciones que tocaron juntos en su pequeña cocina cuando era joven. Empezó con una pieza clásica, algo seguro y familiar. El nocturno de Chopin en mi bemol mayor. Sus dedos encontraron la melodía con facilidad, y el piano respondió con tonos ricos y cálidos que llenaron el salón de baile. Mientras tocaba, sintió que su nerviosismo se desvanecía, reemplazado por la alegría que siempre sentía al hacer música. El público también se relajó. Fuera lo que fuese que esperaran, esta mujer sabía tocar. Su técnica era sólida, su interpretación, reflexiva. Pero a medida que la pieza avanzaba, María empezó a añadir sus propios toques, sutiles inflexiones de jazz, ligeros cambios de ritmo que hacían que la melodía familiar fuera fresca y personal. Al terminar la primera pieza, los aplausos fueron más cálidos, más genuinos. María abrió los ojos y vio rostros que parecían interesados en lugar de escépticos. Ahora tenía su atención. Esta siguiente pieza, dijo María al micrófono, con la voz más firme de lo que esperaba, es algo que escribí yo misma. Se llama Viaje a casa, y trata sobre encontrar el camino de regreso a quien estás destinado a ser. Empezó a tocar su composición original, la que había estado trabajando durante sus sesiones de práctica. Esta era la música que salía de su propio corazón, de sus propias experiencias. Comenzó suavemente con una melodía que hablaba de anhelo y búsqueda. A medida que avanzaba, se hacía más fuerte, más segura, incorporando elementos de música clásica, jazz, canciones populares de su infancia y algo completamente suyo. El salón de baile estaba en completo silencio, salvo por el piano. María podía sentir al público, inclinándose hacia adelante, absorto en la historia que contaba su música. Esto no era solo un entretenimiento de fondo para su conversación durante la cena. Era algo que exigía ser escuchado, algo que hablaba directamente al alma. Mientras tocaba, María se olvidó de la elegante sala y los costosos vestidos. Se olvidó de la diferencia entre su mundo y el de ellos. Solo existía la música fluyendo entre sus dedos y llenando el espacio de emoción y belleza. La pieza fue creciendo hasta un crescendo que hablaba de triunfo sobre la adversidad, de encontrar fuerza en lugares inesperados, de amor que sobrevive a la pérdida. Luego se asentó en un final suave,
como volver a casa después de un largo viaje. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. María permaneció sentada con las manos aún sobre el teclado, consciente de dónde estaba y de lo que acababa de hacer. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Su música personal había sido demasiado íntima para este ambiente formal? Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron con una persona, luego con otra. De repente, todo el salón se puso de pie. La ovación continuó, genuina y entusiasta. María miró al público y vio algo inesperado. Lágrimas en los rostros, emoción real de personas que probablemente asistían a docenas de estos eventos cada año. Dot, una mujer mayor con un vestido caro, lloraba desconsoladamente. Un hombre distinguido en la primera fila sacudía la cabeza con asombro. Incluso los camareros habían dejado de servir para escuchar y también aplaudían. Alexander subió al escenario con lágrimas en los ojos. «Damas y caballeros», dijo cuando los aplausos finalmente cesaron. «María Rodríguez». Al levantarse para hacer una reverencia, María sintió algo que nunca antes había experimentado. El conocimiento. Se dio cuenta de que había conmovido a una sala llena de gente con solo su música y su corazón. Estas personas adineradas y poderosas se habían sentido conmovidas por las mismas canciones que su padre le había enseñado en su modesta cocina años atrás. Pero el momento más sorprendente llegó al final de la velada. Mientras los invitados se marchaban, muchos se acercaron a María personalmente. Le estrecharon la mano, le agradecieron la música y le preguntaron por sus orígenes. Al descubrir que era madre soltera y tenía varios trabajos para mantener a sus hijos, su respeto pareció aumentar en lugar de disminuir. Las semanas posteriores a la gala trajeron cambios que ni Alexander ni María esperaban. La actuación, que se suponía iba a ser una noche mágica, había generado un revuelo que se extendió mucho más allá del elegante salón de baile donde tuvo lugar para María. La mañana después de la gala se sintió como despertar de un hermoso sueño. Estaba de vuelta en su pequeño apartamento, preparando el desayuno para Diego y Sofía antes de la escuela, con su ropa de siempre y preparándose para otro día en la lavandería. Pero algo fundamental había cambiado en su interior. Se movía de forma diferente, hablaba de forma diferente, se comportaba como alguien que había descubierto un secreto sobre su propio valor. «Mamá, estás tarareando otra vez», notó Sofía mientras comía cereal. «Solías tararear todo el tiempo cuando papá vivía, pero dejaste de hacerlo. Ahora lo estás haciendo de nuevo». María hizo una pausa, dándose cuenta de que su hija tenía razón. Había estado tarareando no solo las canciones del Gaila, sino melodías que parecían surgir de la nada. Música nueva que su corazón creaba sin que ella se diera cuenta. El primer cambio real llegó 3 días después del Gaila, cuando María recibió una llamada en el trabajo. Era la doctora Patricia Williams, la profesora de música que había conocido en el Gaila. «María, he estado pensando en nuestra conversación». La doctora Williams dijo: «Doy clases en la Academia Morrison y tenemos una vacante para un profesor de música a tiempo parcial. El puesto sería por las tardes para trabajar con estudiantes que necesitan ayuda adicional o que están empezando a aprender. ¿Te interesaría hablar sobre esto?». María casi deja caer el teléfono. «Un puesto de profesora en una escuela de verdad. No tengo ninguna credencial docente formal», dijo rápidamente. «Lo que tú tienes es algo más valioso. La capacidad de conectar con la música de una forma que conmueve a la gente. Podemos trabajar en las credenciales. Lo que importa es tu don». Esa noche, María se sentó al piano de Alexander. Seguía viniendo a limpiar, pero ahora él insistía en que también dedicara tiempo a practicar, y le contó sobre la oferta de trabajo. «Tienes que aceptarla», dijo Alexander de inmediato. «Esto es exactamente lo que siempre has querido, ¿verdad? Enseñar música». «Tengo miedo», admitió María. «Serán chicos de familias adineradas, chicos que esperan que sus profesores tengan títulos y certificados. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?».
María, dijo Alexander con suavidad, acabas de conmover a 300 adultos sofisticados con tu música. Creo que puedes enseñar a tocar el piano a algunos estudiantes. Pero la oferta de trabajo, aunque emocionante, también trajo complicaciones. El puesto de profesora era por las tardes, lo que entraba en conflicto con su horario de limpieza. Para que funcionara, María tendría que renunciar a uno de sus 3 trabajos. Financieramente, sería arriesgado. El puesto de profesora pagaba mejor por hora, pero ofrecía menos horas totales que el de limpieza. Alexander tenía una solución, aunque María al principio se resistía. Déjame ayudarte con la transición, le ofreció. Compensaré la diferencia de ingresos durante los primeros meses hasta que puedas organizar tu horario de clases. Alexander. Ya hemos hablado de esto. No quiero caridad. No es caridad. Es una inversión. Estoy invirtiendo en tu futuro porque creo en tu talento. Considéralo una beca. Lo devolverás cuando te hayas establecido como profesora. Finalmente, María aceptó y renunció a uno de sus trabajos de limpieza. El Dr. Williams la ayudó con el proceso de obtener las credenciales básicas de enseñanza. Y en un mes, María estaba frente a su primera alumna, una tímida niña de 10 años cuyos padres querían que aprendiera a tocar el piano. La enseñanza resultó ser todo lo que María había esperado. Descubrió que tenía una habilidad natural para conectar con los estudiantes, para ayudarlos a comprender la música, no solo como notas en una página, sino como un lenguaje para expresar sentimientos. Su origen poco convencional se convirtió en una ventaja. Podía identificarse con estudiantes con dificultades, que no provenían de familias musicales, que se sentían intimidados por la formalidad de las clases tradicionales. Rápidamente se corrió la voz sobre la nueva profesora de piano que hacía que la música se sintiera accesible y alegre. En 3 meses, María tenía una lista de espera de estudiantes. Los padres se sorprendieron de lo rápido que progresaron sus hijos bajo su guía, pero lo más importante, vieron sus hijos estaban desarrollando un amor genuino por la música. Alexander, mientras tanto, lidiaba con sus propios cambios. La gala había sido tema de conversación durante semanas en sus círculos sociales, no por la cantidad de dinero. No se trataba de dinero recaudado, sino de la actuación de María. Algunos lo elogiaron por descubrir semejante talento. Otros cuestionaron su buen juicio al presentar a The Help en un evento tan prestigioso. Las críticas provenían principalmente de personas que no habían estado allí, que habían escuchado relatos de segunda mano y se sentían escandalizadas ante la idea de que una señora de la limpieza actuara para la élite de la sociedad. Pero Alexander descubrió que ya no le importaban sus opiniones. Los amigos y colegas, cuyo respeto realmente valoraba, se habían conmovido con la música de María, al igual que él. Más importante aún, la gala le había recordado a Alexander algo que había olvidado, que su riqueza e influencia podían utilizarse con fines significativos. Inspirado por la historia de María y su dedicación a la educación de sus hijos, creó un fondo de becas específicamente para estudiantes de familias trabajadoras que demostraban talento musical pero no podían costear una formación adecuada. Las fundaciones de educación musical Alexander Stone comenzaron siendo pequeñas, con apenas fondos suficientes para ayudar a una docena de estudiantes. Pero a medida que se corrió la voz sobre el programa, otros donantes adinerados comenzaron a contribuir. En 6 meses, ayudaban a 50 jóvenes músicos a acceder a clases, instrumentos y oportunidades que de otro modo nunca habrían tenido. Alexander se involucró más en la labor de la fundación que en cualquier otro negocio en años. Visitó programas de música en escuelas, se reunió con profesores y estudiantes, y comenzó a comprender los desafíos que enfrentaban familias como la de María. Por primera vez desde su divorcio, sintió que su vida tenía un propósito más allá de acumular riqueza. La relación entre Alexander y María también evolucionó durante este periodo. Los límites formales que una vez definieron sus interacciones. El multimillonario y la señora de la limpieza ya no existían. María seguía limpiando su apartamento 2 veces por semana,
pero ahora también colaboraban en la labor de la fundación. Ella le ayudó a comprender que programas serían más efectivos, que estudiantes necesitaban más ayuda y cómo estructurar el apoyo para preservar a las familias. Su amistad se profundizó hasta convertirse en algo que ninguno de los dos esperaba. Alexander descubrió que María no solo era una música talentosa, sino también una sabia consejera. Alguien cuyas experiencias vitales le habían brindado perspectivas que él nunca había considerado. María descubrió que bajo la riqueza y la sofisticación de Alexander se escondía un hombre que genuinamente quería marcar la diferencia, que aún estaba aprendiendo a conectar con la gente, pero estaba dispuesto a intentarlo. Pero su relación, que iba evolucionando, no estuvo exenta de desafíos. Algunas personas del círculo social de Alexander se sentían incómodas con su amistad con María, considerándola un truco publicitario o evidencia de una crisis de la mediana edad. Algunas personas en la comunidad de María desconfiaban de sus nuevas oportunidades, preguntándose si estaba olvidando de dónde venía o dándose aires. La crítica los hirió a ambos, pero también fortaleció su vínculo. Ambos habían aprendido que la verdadera amistad es rara y valiosa, que vale la pena defender de los chismes mezquinos. Una noche a finales de verano, 6 meses después de la fiesta, Alexander y María se sentaron al piano de él, trabajando en los planes para el primer concierto benéfico anual de la fundación. María sería la artista principal. Pero esta vez, no estaría sola. 5 de sus alumnos también actuarían, mostrando el talento que existía en cada rincón de la ciudad cuando se le daba la oportunidad de florecer. He estado pensando, dijo María mientras interpretaba una de las piezas que interpretarían sus alumnos. ¿Recuerdas aquella primera noche cuando me escuchaste tocar? Estabas tan sola, tan desconectada de todo lo que importaba. Lo recuerdo, dijo Alexander. Sentí que vivía en una hermosa prisión. Y estaba tan concentrada en sobrevivir que había olvidado que era más que alguien que trabajaba y se preocupaba. Ambos estábamos perdidos, de diferentes maneras. Alexander asintió. La música nos unía, pero más que eso, nos recordaba a ambos quiénes somos realmente. María sonrió y tocó algunos compases de la canción de cuna que su padre le había enseñado hacía tantos años. Mi padre siempre decía que la música era el lenguaje del corazón. Creo que tenía razón. Pero ahora entiendo que es más que eso. La música también es un puente. Conecta a las personas a través de todas las cosas que normalmente las dividen. Dinero, estatus, antecedentes, miedo. Tú construiste ese puente, dijo Alexander. Tuviste el coraje de cruzarlo. Lo construimos juntos. María corrigió. Tú también tuviste que tener coraje. Para escuchar a alguien en quien nunca antes habías reparado. Para arriesgar tu reputación al ponerme en ese escenario. Para cambiar tu vida por completo por algo que una señora de la limpieza tocó en tu piano. Al final de la noche, tocaron un dúo, una pieza sencilla que María había arreglado que combinaba estructura clásica con armonías de jazz y melodías folclóricas. Sus manos se movían sobre las teclas en perfecta sincronización, creando música que ninguno podría haber hecho solo. Al escuchar su interpretación conjunta, Alexander se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No la admiración de sus compañeros ni la acumulación de riqueza, sino la simple alegría de crear algo hermoso con otra persona. La satisfacción de usar sus dones, no solo su dinero, sino su influencia, su plataforma, sus conexiones para mejorar la vida de los demás. María, mientras tanto, sentía una paz que no había conocido desde antes de la muerte de Carlos. Seguía siendo madre soltera, trabajando duro para mantener a sus hijos, pero también era maestra.